Bien, buenas noches amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de aquí de las Barranquillas, municipio del Atlántico. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin, porque cuando uno de los apóstoles le preguntó al Maestro Jesús, Maestro, ¿usted por qué nos entrega la enseñanza en una forma y a las demás en otra? Y el Maestro le dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, y a las multitudes en símbolos y en parábolas, para que viendo no vean, oyendo no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salven. Y añade, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene le será quitado. Tenemos que tener valores espirituales ante los ojos de Dios para que se nos conceda la oportunidad de conocer estas grandes verdades. Y eso ha ocurrido siempre a través de todos los tiempos. Nosotros, todos los que escuchamos esta conferencia, lo que sentimos es una necesidad de conocer las grandes realidades del universo. Nosotros formamos parte de los pocos de todas las edades. Las multitudes es como si tuvieran una M aquí en la frente, ni pueden ver, ni oír, ni entender. Y se les entrega el símbolo y la parábola para que formen sus religiones, tengan sus creencias, para que, al menos para que crean en Dios, porque una humanidad totalmente materialista ya esto se hubiera acabado hace rato. Entonces estamos hablando de cosas interesantes relacionadas con los grandes misterios de nosotros mismos y del universo y de los dioses. Hoy queremos hablar de esos grandes interrogantes que tenemos todos los iniciados a través de todas las edades, los pocos de todas las edades. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objeto real de nuestra existencia? ¿Para qué existimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Y cómo hacemos para liberarnos del sufrimiento, la ignorancia y el dolor? Necesitamos trabajar para comer. Necesitamos comer para vivir. Pero esa es la mecánica de la vida. Ahora, ¿cuál es el objeto real de nuestra existencia? Vivir por vivir. Trabajar para vivir, sufrir y luego morir, eso no tiene ningún sentido. Y por eso el maestro Samael sabiamente nos enseña, desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su existencia, el motivo del vivir. Yo duré muchos años queriendo saber hasta que conocí la gnosis. Nuestro cuerpo físico está compuesto por órganos, los órganos por células, las células por moléculas, las moléculas por átomos, y si se descompone un átomo, liberamos energía. Y en última instancia, nuestro cuerpo físico se resume en distintos tipos y subtipos de energía. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay más allá del cuerpo físico? ¿O simplemente creemos en medio de nuestra ignorancia ilustrada de que simplemente somos un montón de carne, de sangre y de huesos? Y precisamente la sabiduría y la ciencia gnóstica nos orienta acerca de nuestra realidad y la ponemos sobre el tapete de la existencia. Los científicos están embotellados en la tridimensional euclidiana, están embotellados en las tres dimensiones, son esclavos de la materia, son materialistas y por lo tanto nada pueden saber acerca de la realidad y de los misterios del universo y de los dioses. Los científicos, por ejemplo, conocen la mecánica de las células vivas, pero desconocen el fondo vital, desconocen la cuarta dimensión, la quinta dimensión, la sexta. Si los científicos desconocen el fondo vital, si desconocen el cuerpo vital, es claro que desconocen la realidad de la existencia, ya que la realidad de la existencia no es el cuerpo físico, sino es el cuerpo vital, es el alma, etcétera. Ahora, si desconocen el cuerpo vital, y resulta que el cuerpo vital es la contraparte superior del cuerpo físico, y un cuerpo físico sin cuerpo vital es un cuerpo muerto. Y es por esto, mis queridos amigos científicos, que ustedes pues jamás pueden construir vida.
en el universo, jamás, porque desconocen la parte vital y cómo le van a poner la parte vital a la parte material. Si ustedes no pueden, están esclavos de las tres dimensiones de la naturaleza. Cuando después que muere el cuerpo físico, cortan el cordón de plata, un ángel de la muerte del arcángel Uriel de Saturno. Entonces, el cuerpo muere, el alma no muere, el alma es juzgada, pasa a la quinta dimensión, es juzgada en el palacio de la justicia divina. Allí está el maestro Nubis y los 42 jueces de la ley. Y yo he estado varias veces en ese palacio y cualquiera puede asistir a ese palacio. Es juzgada en ese palacio de la justicia cósmica que está en la Biblia cuando dice Salmo 82, versículo primero. Dios está en la reunión de dioses, habla de dioses y añade, y en medio de los dioses juzga, eso está ahí. Entonces esa alma se debe presentar allá ante el tribunal de la justicia cósmica para ser juzgada, para ser pesada en la balanza, de acuerdo con nuestras buenas y malas obras. Y de acuerdo con lo que hemos sembrado, se nos concede para la próxima vida un padre, una madre, ¿de acuerdo? Si tú fuiste buen padre, te conceden un buen padre. Si fuiste un tipo borracho, tu papá va a ser un borracho. Si tú fuiste alcohólico, degenerado, tu papá va a ser alcohólico. Si fuiste asesino, padre posiblemente va a ser un asesino, etcétera. A uno le dan el padre y la madre de acuerdo a cómo se ha comportado en las vidas anteriores. Porque el Cristo dice lo que uno siembra, eso recoge, y eso aquí nosotros lo comprobamos y es una realidad. O sea, cada existencia de nosotros después del juicio que se nos realiza viene condicionada kármicamente por el sufrimiento. Ciertas enfermedades, fumaste y dañaste los pulmones con cigarrillo, vienes con problemas respiratorios, vienes, vas a sufrir problemas respiratorios toda la vida. Dañaste el cerebro con perico, con cocaína, etcétera. Bueno, vienes con problemas en el cerebro. Y así, como uno daña el cuerpo, y si tú lo cuidas sanamente, vive sanamente, sin vicios, sin hacerle daño a nadie, buen padre, etcétera, entonces vendrás a recoger cosas buenas en ese campo en las próximas vidas anteriores. Si en la vida anterior, por ejemplo, si en esta vida nos llevamos a la gente por delante de la parte económica, porque somos los vivos, sí, en la otra vida vas a pasar problemas económicos posiblemente toda la vida. Vas a vivir con el pie puesto arriba. Si en la vida anterior, por ejemplo, fuimos los vivos de la película en el campo del amor, entonces en la próxima vida vas a tener problemas con el campo del amor, etcétera. Eh, entonces ya después de este juicio que se realiza en el Palacio de la Justicia Divina y los maestros dan la orden allá al arcángel San Gabriel, que es el encargado de la vida y del nacimiento, Urifiel es de Saturno es el encargado de la muerte, entonces el arcángel, los ángeles de la vida, bajo la dirección del arcángel San Gabriel y de acuerdo con las directrices del Palacio de la Justicia Divina, elaboran un cuerpo vital. Porque todas las personas no tienen un cuerpo vital. Hay unas personas que nacen con un cuerpo vital poderoso, que tienen unos padres fuertes, vigorosos, con buena energía, etcétera, y una madre con buenas capacidades. Entonces nacemos en buenas condiciones. Pero los ángeles de la vida, dirigidos por el arcángel San Gabriel, son los que elaboran el cuerpo vital. Ya el cuerpo vital viene, que es la contraparte superior de nuestro cuerpo físico. Y estos ángeles entonces ya después conectan el cordón de plata de esa alma que debe regresar nuevamente a la vida, conectan ese cordón a la cabeza de un espermatozoide fecundante y este espermatozoide fecunda un óvulo y en la parte astral ese vientre de la madre se ilumina y ya hay vida. Y si la mujer, por ejemplo, utiliza esa pastilla abortiva que se llama el Lapos Dei, entonces mata a la criatura, mata a su propio hijo y debe responder por esa muerte. Y eso es gravísimo.
Usted se toma 100 borracheras en una vida, ¿no? Es matar a un hijo que Dios que lo manda a la vida y lo conecta un ángel, unos ángeles de la vida con la dirección del arcángel San Gabriel. Es un karma gravísimo. Sufrirá mucho cuando le cobren ese karma del aborto. Porque, amigos, solamente Dios es el que da la vida y solamente Dios es el que puede quitar la vida. Y la mujer en este caso se ha enfrentado a realizar el aborto, se ha enfrentado de frente al Dios Todopoderoso y a los jueces divinos de la ley y recibirá sus consecuencias kármicas porque esto del aborto es... Y ahora si el marido le dice aborta, uy, llevas del bulto, autor intelectual y te cobran las mismas consecuencias. Amigos y hermanos, que se sepa a la luz de la conciencia pública que el cuerpo vital es la contraparte superior del cuerpo físico. Y en este cuerpo vital es donde se procesan los fenómenos alquímicos, calóricos, metabólicos, reproducción, etc. Todo eso lo determina el cuerpo vital. El cuerpo físico simplemente es como un carro. Pero esto lo desconoce la ciencia materialista. Y nosotros no hablamos de una ciencia terrenal limitada de 3 dimensiones. Nosotros hablamos de una ciencia espacial, de una ciencia, una supraciencia, una ciencia heptadimensional. Y nosotros, discípulos sinceros, compramos estas grandes realidades y además debemos enfatizar que en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Vea, si usted sale en cuerpo astral, usted es un sabio. Vamos a suponer que aquí en Barranquilla había 300 personas que hayan salido en cuerpo astral y en Barranquilla viven más de 2 millones de personas. Somos sabios, los que lo hagan en cuerpo astral. Y si usted comprueba vidas pasadas, usted es sabio. Y si usted tiene clarividencia, usted es sabio. Y si usted conoce comprueba las dimensiones del universo, usted es sabio. Y puede el otro tener tantos títulos y tantas cosas, pero nana y cuca son conocimientos de tipo material, de tipo terrenal, que están relacionados con el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el que está relacionado con el conocimiento terrenal. Nosotros trabajamos con el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la conciencia, de la intuición, el gran poder de la intuición. Dentro del campo, o sea, dentro de cada ser humano existen posibilidades y capacidades adormecidas que desarrolladas lo llevarán gradualmente a comprobar los misterios del universo y de los dioses. Si los científicos conocieran el cuerpo vital, la cuarta dimensión, el cuerpo astral, las vidas pasadas, los poderes del alma como clarividencia, telepatía, intuición, polividencia intuitiva. Si conocieran sus vidas pasadas, otro gallo cantaría, pero simplemente son esclavos de la materia y su Dios materia. ¿Qué autoridad tienen acaso para negar la divinidad? Oiga, pero si es que cuando la persona muere, el médico ya todos los órganos dejan de funcionar y el médico determina muerte clínica, pero no ha muerto. Muere cuando un ángel de la muerte corta el cordón de plata y por eso el médico dictamina muerte clínica y regresan a la vida. Generalmente en estos casos, papá Dios se entrega grandes mensajes a la humanidad para, para ver, para que le hablen y hacer de esta misma cosa que nosotros estamos hablando aquí en este momento. Mi padre físico, el médico doctor Carrasquilla dijo muerte clínica porque todos los órganos dejaron de funcionar. Y como él era católico, entonces llamaron al sacerdote para que le hiciera un sacramento que llaman los santos óleos. Y cuando el sacerdote estaba haciendo los santos óleos, a mi padre le mostraron la película de toda la vida. Porque ahí está, ya comienza el juicio. Nos muestran porque ahí está todo, ahí no se esconde nada, que yo no hice nada, no, nada, y cuca. Y si dice que no hiciste nada, uy, te cobran por mentiroso. Te estás enfrentando a la gran ley. Entonces, cuando la película iba por la mitad, mi padre dijo, déjenme, Dios mío, déjenme vivir para terminar de educar a mis hijos. Dice mi padre que inmediatamente se cortó la película, el alma penetró dentro del cuerpo, regresó a la vida y todo el mundo dijo, milagro, milagro, milagro. Pero mi padre sabía
y lo habían devuelto a la vida. Y eso me lo explicó él, y él no creía en estas cosas, pero ya después que le mostraron eso ya estaba como más blandito, como dicen por ahí. Entonces, pero los científicos desconocen todas estas cosas, todo lo desconocen. Dentro de la misma ciencia médica, los científicos conocen la realidad de la curación de las enfermedades. Harán exámenes y harán cosas de esas, etcétera, pero y si tienen vocación de apóstoles, si tienen vocación para ser médicos, Dios los va a ayudar. Y si son apóstoles de la medicina, Dios los va a ayudar, ¿correcto? Pero no como el caso de una señora que yo conocí, que ella trabajaba en los servicios varios, o sea, aseo, etcétera, de una clínica, y ella me contaba, pero eso fue hace años, ella me contaba que ella cuando estaba haciéndole el aseo allá donde trabajaba el cardiólogo estaba hablando con un médico y decía al cardiólogo, al que me dé papaya lo opero. Ella creía que ella me escuchaba nada, pero ella sí me contó y me dijo esa cosa, el que dé papaya lo opero. Entonces la cosa está maluca ahora. Bueno, entonces, eh, ahora, los científicos desconocen, o sea, ellos nada más son esclavos del dios materia. Y es por esto que en la Asociación Americana de Científicos de los Estados Unidos se hizo una encuesta y el 95% afirmó que no creían en Dios. No creían en Dios. Cuando yo estudié en la universidad, yo estudié en la universidad, y yo era buen estudiante, era, o sea, buen intelectual en esa época. Cuando uno desarrolla el intelecto, mis queridos amigos, atrofia la intuición. Y este estudio materialista de las universidades aleja a los seres humanos de lo divino, de los dioses y de las grandes realidades del universo. Cuando yo entré a la universidad me tocó hacer unas prácticas para desarrollar la intuición, porque yo era muy razonativo. Y comencé a comprar una cantidad de cosas. Salí varias veces en astral, viajé a los Estados Unidos en astral, etcétera. Entonces comencé a comprobar otra cosa que todos podemos comprobar. Entonces ya, yo, y me puse, yo en la misma parte espiritual, porque la noche, esto es un cuerpo de la doctrina. Pero la realidad es lo que uno comprueba, lo que uno sabe, como decía Wolfgang Goethe en su libro El Fausto, toda teoría es gris y solo es verde el árbol de doradas hojas, que es el árbol de la vida, etcétera, etcétera. Ahora, los científicos que desafortunadamente trabajan con una ciencia limitada, los estudiantes gnósticos con un grado de desarrollo espiritual, vamos comprobando cosas que no pueden comprobar los científicos y grandes realidades del universo y de todos los campos del conocimiento. Debemos saber igualmente que si a una persona se le quita el cuerpo vital, inmediatamente muere, porque el cuerpo físico depende del cuerpo vital, porque esa es la contraparte superior. Y esto lo desconoce la llamada ciencia materialista, y por eso los materialistas jamás pueden crear vida, porque no pueden crear la parte vital. Y por eso esas teorías ahí de que el hombre procede de la evolución, falso, ¿cuál evolución? Y eso que el universo fue producto de un Big Bang, de un átomo que reventó el milenio. ¡Falso! Y eso de la psicología que habla de hijos deseados y no deseados, eso es un crimen contra la divinidad. El conocimiento se ha perdido, hermano, lo estamos rescatando. El espíritu la noche, nosotros en la noche estamos rescatando el espíritu del cristianismo para los pocos de todas las edades que son los que nos acompañan en estas revolucionarias enseñanzas de la divina gnosis. Cada átomo del cuerpo vital se compenetra con cada átomo del cuerpo físico y durante el proceso del sueño lo recarga con vitalidad y por eso el sueño es totalmente necesario. Ahora hay estudiantes, hay intelectuales que se acuestan demasiado tarde y están mirando el internet y disque investigando, disque para saber, o los jovencitos mirando por el celular o jugando unas bobadas ahí. Y esto, amigos, le trae consecuencias físicas por no dormir a la hora que le corresponde, le trae consecuencias físicas y vitales.
dentro del curso de la existencia y le duele allá y le duele la cabeza y le duele no sé qué cosa, etcétera. Ahondando en esto de conocer nuestra realidad, ¿qué hay más allá del cuerpo físico y su contraparte superior, o sea, el cuerpo vital? El divino Cristo, Rabí de Galilea, sabiamente nos enseña, con paciencia, deberéis liberar vuestra alma del pecado. Está hablando del alma. Nadie sabe qué es el alma. ¿Ya? Nadie, y uno la puede comprobar y eso es fácil. ¿Y ahora qué es el alma? Tan absurdamente llegada, negada por las creencias y por la interpretación adulterada de ciertas sectas religiosas. Entonces no saben qué es el alma, porque la única forma de saber es que uno compruebe. Y que más, sin embargo, todo ser humano lo puede comprobar porque para uno poder dormir, porque esa alma ahora mismo está aquí dentro de mí, mientras yo no esté dormido, el alma está dentro de mí. Y si yo tengo el defecto de la ira, el defecto de la ira pelea. Y si yo alzo la mano, la alza es el alma, el cuerpo no puede levantar nada. Y si el hombre pelea, el que está peleando es el alma, etcétera, etcétera. Porque el alma está esclava del pecado. Entonces, cuando uno duerme, el alma sale del cuerpo y el cuerpo queda como muerto y por eso el Cristo dice que el sueño es una muerte chiquita. Maestro, que se murió la hija de Sari, duerme todavía. ¿Por qué? Porque él iba a regresar porque no habían cortado el cordón de plata. Y cuando, no, que se murió el señor este que él resucitó, dice, no, él no ha muerto todavía y va a regresar y lo regresó el Lázaro y eso asombraba a las multitudes de aquellas épocas. Entonces, ese es el cuerpo astral, ese es el cuerpo del alma, pero esa alma está esclava del pecado. Ahora necesitamos saber qué es el pecado. Entonces, repito, todo ser humano puede comprobar la realidad del alma. Hay que comprobar. No pasa aquí como había un señor que fue alcalde aquí de un municipio de la costa, para no decir el municipio, y eso iba a la noche, y eso cuando hablaban de salir en Australia, y eso me llamaba, ay, Ariel, mira aquí para que escuches acá, etcétera. Andaba encantado con la vida pasada. Y en el momento que eso salió de la noche, no, era un curioso, no comprobó absolutamente nada y se puso a hablar mal, que la noche era mentira. Yo le dije, yo como éramos amigos, le dije, mira, ve, si tú no comprobaste nada, mejor quédate quieto, porque te vas a complicar la ley. Tuvo unos problemas con la justicia y me lo metieron preso al hombre. Ya, me lo metieron preso porque se estaba metiendo. La gnosis es algo divino. Todo el que diga que la gnosis es locura, les cobra un karma gravísimo porque la gnosis es el mismo Dios, es la sabiduría de Dios en manifestación. Eso lo enseña Pablo de Tarso en Corintios. Todo el que diga que la gnosis, la gnosis, vea, una vez por aquí, por mi casa, había un señor y de pronto yo vi un pastor que lo estaba como enseñando y de pronto ya el hombre como que era bastante intelectual religioso y ya fue aumentando. Entonces un día hubo una fiesta y le estaban celebrando ahí, le dieron su carrito y toda esa cosa. Y un día yo pasé por ahí porque tenía que pasar por la casa de él para llegar a mi casa y habían dos niños ahí como de 7 años y uno de ellos le dijo al otro, ahí va, ahí va el brujo. Entonces, no, todo el que se meta con la noche lleva del bulto porque la noche es la sabiduría de Dios y a uno le cobran pensamientos, palabras y obras y después pasa atrás, ay, pero yo no he hecho nada. Tenemos que hacer conciencia de lo que es el bien y del mal y pasar más allá del bien y del mal, pero nuestra alma está esclava del pecado, de los defectos, y esos defectos son los que se manifiestan a través de nosotros. Cuando uno habla, repito, habla el alma, etcétera. Ahora, cuando ya uno duerme, ya el alma sale fuera del cuerpo, el cuerpo queda como muerto, no puede moverse, no puede hablar, no puede quedar nada, pero queda conectada por el cordón de plata. Y ahí le sostiene la vida y el cuerpo, cuando uno duerme, el cuerpo vital está recargando todos los átomos del cuerpo físico y por eso uno tiene que dormir a sus horas, acostarse por ahí como a las 9 de la noche si es preciso. A esa hora trabaja más la melatonina, que es la hormona de la eterna juventud. Entonces repito que para dormir el alma debe salir fuera del cuerpo y esa alma es
lo que nosotros le llamamos el cuerpo astral. Y allá, en esa parte, en ese sueño, nosotros estamos inconscientes, porque allá se manifiestan también los esclavos de los defectos en esa quinta dimensión. Ahora, ¿qué es el alma? El alma realmente es un puente tendido entre el espíritu y la materia. Pero cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos con las sabias claves psicológicas que entrega la Divina Gnosis, vamos conociendo esos defectos, los vamos eliminando, vamos liberando nuestra alma del pecado y practicando el sacramento del matrimonio, la unión sabia del hombre y la mujer sin perder jamás sus energías sexuales, transformando esa materia en energía, esa agua en vino, para que nazca el Cristo, el Hijo de Dios en cada uno de nosotros, vestir a nuestra alma con sus trajes de boda del alma, hacernos uno con el Padre y regresar gloriosos al reino de los cielos. Y realmente, amigos, esta es la finalidad de la existencia. Eso es todo. No, aquí hay gente que, vea, bueno, iba a decir algo, pero me estoy adelantando. Ahora le voy a decir lo que le iba a decir. Ahora, nos preguntamos nosotros ahora, ¿cuál es el principal obstáculo para lograr nuestra realización? Son nuestros defectos de tipo psicológico. Esos defectos tienen esclava nuestra alma en el pecado. Y por eso el Cristo dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. La envidia, el orgullo, la lujuria, que es la que más se complica la vida, la codicia, etc. El yo defecto fue creado en el mismo momento que cometimos el pecado original. Perdimos la energía sexual por primera vez en aquel paraíso perdido. Fuimos expulsados del paraíso y condenados a una cadena de muertes y nacimientos, sin saber cuál es la realidad y la existencia. Y a partir de ese momento y de esa caída y progresivamente y a través de los tiempos y de las edades, esos yoes nos fueron complicando cada vez más la vida y han esclavizado nuestra pobre alma. Y uno viene a la noche a veces y no quiere trabajar con los defectos y no reconoce que los tiene y no reconoce que ha hecho nada, que eso es peor todavía. Yo sé yo, ese defecto se las sabe todas. Muchas personas te ignoran nuestra gran enseñanza gnóstica. Creen que como que la vida es una sola y que al morir el dolor, el sufrimiento, las enfermedades terminan con la muerte. Y esto es totalmente falso. Porque en el momento en que un ángel de la muerte, dirigido por el arcángel Orifiel de Saturno, corta el cordón de plata que une el cuerpo con el alma, muere el cuerpo, pero nuestra realidad, que es el alma, ya, y esa alma se va con los defectos para la quinta dimensión. Allí esa alma es juzgada por los maestros de la ley divina y debe regresar nuevamente a este cuerpo a recibir el premio o el castigo por sus buenas o malas obras cometidas en las vidas anteriores. Por ejemplo, una mujer aborta, 5 pelados. Vea, una mujer que aborta 5 pelados corre el riesgo. Eso es falta de amor. Eso la mandan esa alma directamente para los mundos de infierno. Crea o no crea en los infiernos. Las creencias no tienen, las creencias ni son sabiduría ni salvan a nadie. Pero hay que respetarlas. Si usted mata una vez una señora me dijo, yo he abortado 5 porque parecía que estaba embarazada. El marido yo le dije, bueno, hay que hacer una prueba de sangre y si está embarazada la felicito. Señora, un alma que Dios manda a la existencia a cumplir su misión. Me dice, yo he abortado 5. Y que sea una mujer asesina ante los ojos de Dios es un crimen. Matar a hijos que Dios manda a la existencia con todo ese proceso que se cumple. Esas personas, hermano, sinceramente, son lo como que llaman sepulcros blanqueados. Ya los sepulcros blanqueados, ya ellos hacen el mal y cometen el mal y lo siguen cometiendo y son como locos y no se dan cuenta del error que están cometiendo. ¿Ya? A eso se llaman sepulcros blanqueados. Que todas las partes supra, sin- supra- superiores del ser humano que no están esclavas de los pecados, esas partes divinas del ser humano
se alejan del cuerpo físico, únicamente queda el alma con sus defectos. Eso se llama sepulcros blanqueados. ¿Ya? Y esas almas, sepulcros, cuando ya son sepulcros blanqueados, quiere decir que apenas mueren, van derechito para el infierno. Ya están listos. Está esperando que se cumpla ahí su tiempo para que se muera el cuerpo y esa alma vaya derechito para los mundos tiernos. El próximo jueves vamos a continuar hablando de estas grandes realidades de nuestra existencia y vamos a hacer una pequeña aclaración porque estamos en tiempo, lo que llaman aquí elecciones en Colombia y el maestro Samael que escribió un libro que se llama El Cristo Social. El Cristo es social. El Cristo tiene que ver con lo social. El Cristo dentro de nosotros tiene que ver con los políticos. Nosotros vivimos en un sistema donde nosotros, por ejemplo, el maestro Samael nos enseña en el libro del Cristo Social, dice que a los campesinos hay que darle tierra, que a los ancianos hay que darle sus pensiones, etcétera, que que hay que ayudar a los estudiantes para que puedan estudiar, sobre todo a los estudiantes pobres, etcétera. O sea, eso es lo que llaman las reformas sociales. Entonces, el maestro Samuel nos explica en ese libro, El Cristo Social, que nosotros debemos saber votar en las elecciones. Votar en las elecciones por gentes por ejemplo, como en este gobierno, tantas tierras que le han dado a los campesinos, tantos estudiantes que pueden estudiar en la misma universidad, pero no tienen que pagar absolutamente nada, ¿ya? Tantos ancianos que se le están cuadrando las pensiones, pero se las niegan. Todo mundo se la atravesaba aquí para negarle las sanciones, ¿ya? Cuando se hizo en el gobierno anterior que se iba a hacer una reforma tributaria que eso nos iban hasta para comerse un tomate, todo le iban a poner el IVA, etcétera. Y el pueblo salía a protestar y mataron una cantidad, y tiraban plomo, etcétera. Aquí en este gobierno nunca ha salido nada de eso, aquí nunca, nunca se ha detenido a nadie, ¿correcto? Y entonces, en esta vida, en este gobierno, entonces no permiten las reformas sociales. Entonces necesitamos que esas reformas sociales se aprueben para beneficio de los pobres. Fíjense ustedes que no, los ricos no pagan impuestos aquí, no pagan casi impuestos. Los impuestos los pagamos somos los pobres y hay que hacer unas reformas sociales en ese sentido, ¿ya? Entonces necesitamos, ya, para adelantar un poco, pedir los cartones, Cámara y Senado nada más, desde la consulta, ¿no? Porque nosotros vamos con esa consulta, eso es un cuento ahí. La Cámara y el Senado. Y el próximo jueves hablamos ya más de las elecciones. Ahora, dice, esto está en la Biblia, dice aquí en los Proverbios 21, 31, 8, dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende, defiende los, defiende los derechos de los necesitados. Levanta la voz y hazle justicia y defiende a los pobres y necesitados. Eso está aquí, eso está en Proverbios, eso está en la misma Biblia. Y el maestro Samael, porque el Cristo es social, el Cristo es social. Entonces el maestro Samael dice que nosotros en ese libro Nepi debemos saber votar en las elecciones. Nada más son dos cartones que pedimos Cámara y Senado. El de la consulta Nanay Cuca, nosotros no vamos en esa consulta, vamos por las presidenciales nada más, con el candidato que va a salir, no hace, que ya está casi que elegido. Ahora sí, vamos a hablar un poquito de psicología. Eh, Hay que practicar la clave de sol, la clave sujeto, objeto, lugar, preguntarnos de momento en momento qué estoy pensando, mirar qué estamos pensando, y estamos pensando es un defecto, qué estamos sintiendo, si tiene un sentimiento de ira, un sentimiento de ira, etcétera, etcétera. Hacer conciencia de lo que estamos haciendo, qué labor estamos haciendo. Si estás cocinando, cocina. Si estás caminando, camina. Si vas en un transporte, ven el transporte, vive el momento, no te duermas. Si te estás bañando, baña. Si te estás caminando, camina, etcétera. Dice el maestro Samuel, porque tenemos que pensar en otra cosa diferente a lo que estamos haciendo. Y la tercera pregunta de la clave de sol, que es lugar, sol.
sujeto, objeto, lugar. Si usted nada más hace que estoy pensando, la hace mal hecha. No es clave de sol. Y el yo te la mecaniza y ahí pierdes el año. Hay que ser sujeto, objeto y lugar. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué labor estoy haciendo? ¿Y en qué lugar me encuentro? Y ver qué raro hay en ese lugar. Porque si tú entras a una parte que hay un carro nuevo compraron en esa familia, qué raro, qué raro. Y si hay una persona que tiene años que no la ve y usted la ve, qué raro, qué raro. Entonces usted se estira el dedo o pega un saltico porque en el campo astral las leyes son diferentes. Esto lo desconocen los científicos. Aquí son 48 leyes, aquí hay peso y gravedad. No, allá no hay sólido, allá es etérico. Usted se estira el dedo y se estira y allá no hay gravedad, hay levitación. Fíjese que nosotros comprobamos cosas científicas que los científicos no pueden comprobar. Y como ellos son tan intelectuales, se les atrofia la intuición y por eso es que en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, el 95% dijo que no creían en Dios. El 5% dijo que sí. 5% dijo que sí creían en Dios, pero eso es natural, porque yo cuando estudié en la universidad, que yo era buen alumno y era buen intelectual, yo ya me estaba alejando de Dios. Ya cuando conocí la gnosis, etcétera, fue que comencé a reintegrarme con esa parte divina dentro de cada uno de nosotros, que es Papá Dios Todopoderoso, la Virgen Madre de nuestro Cristo, etcétera. Y todo esto lo podemos comprobar nosotros eh, practicando un poquito, practicando un poquito. Ahora sí vamos a hacer una práctica de relajación. Ya les dije que cuando uno practica la relajación, la meditación, etcétera, eso está relacionado con el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la conciencia. Y yo dije que en la universidad se desarrolla el intelecto y en la gnosis se desarrolla la intuición. Dios como un teléfono rojo con Dios conectados uno ya y Él lo protege y le entrega sabiduría en todos los campos del conocimiento. Entonces vamos a hacer una práctica de relajación, respiraciones lentas y profundas, tratando de llenar la plena capacidad pulmonar cuando el aire entra, ojos cerrados, claro, y relajadito. Cuando el aire entra, tú lo sientes que entra por la nariz. Y cuando tú lo expulsas por la boca, lo sientes y además te imaginas que el cuerpo queda totalmente relajado. Respiraciones lentas y profundas, varias. Esto debe practicarse todas las noches. Ahora vamos a ordenar átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Imaginamos, sentimos, vivenciamos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células y moléculas de mi cuerpo físico os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Vivenciamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Piernas relajadas, brazos relajados. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados. El cuerpo bien liviano, los párpados bien pesados, más pesados. Ahora pronunciamos el mantra Om, que simboliza a Dios. Om, Om, Om. Padre divino mío, Virgen Madre de mi Cristo interior, os suplico, ruego, ayúdenme para conocerme a mí mismo, para conocer mis defectos, para eliminarlos, para practicar el sacramento del matrimonio, para comprobar los misterios del universo y de los dioses. Te suplico, Padre divino, Virgen Madre de mi Cristo, ayúdenme. Y ahora proyectamos en la pantalla de la mente cualquier defecto que tengamos ahí de lujuria, de ira, de codicia, para eliminarlo. Si es lujuria, tienes que eliminarlo parte por parte, porque sin disección no hay eliminación. Y sin arrepentimiento tampoco hay eliminación. Entonces, si es una mujer, te gustó las piernas, los cabellos,